Voy a invitar que ustedes abran sus Biblias en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a leer el capítulo 3, verso 14. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Apocalipsis 3:14, si lo tiene, diga amén. Dice así, hermanos, la Biblia. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Señor eterno, gracias te damos en esta hora, Jesús. Gracias te damos por tu divino y glorioso poder. Gracias, Dios mío, te damos en esta hora, Padre Celestial, por la unción, Dios mío, que hay sobre este lugar, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Reconozco, Padre amado, tu mover y tu Santo Espíritu manifestándose, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Y es lo que necesito, Padre amado, en el nombre de Cristo. Es lo que necesitamos, que tu Santo Espíritu se mueva sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial. Tú eres un Dios poderoso, un Dios glorioso, un Dios maravilloso, un Dios poderoso. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú estés bendiciendo nuestras vidas, Padre amado, y estés derramando de tu gracia y de tu poder y de tu bendición en esta hora, Padre. Gracias te damos en esta hora. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. El capítulo 2 y 3, hermanos, de Apocalipsis registra los últimos mensajes que el Señor Jesús le hace a su iglesia. Cada uno de los títulos de estos fragmentos o estos mensajes van encabezados con el nombre de la iglesia a donde van dirigidos. Este pasaje que leímos en el capítulo 3, verso 14, va dirigido hacia la iglesia de la Odisea. Amén. El Señor Jesús, hermanos, motivado de una forma muy especial, comienza a mensajear a sus iglesias, dándole fortaleza, dándole advertencia, dándole, definiciones claras de cuáles son las cosas que tiene que ir considerando en su progreso, en su proceso, hermanos, de transitar para luego entrar en el reino de los cielos. El pasaje que leímos y que he cogido esta mañana, hermanos, hace referencia a la iglesia de la Odisea. Y el verso 14 dice, con nombre propio, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Esto identifica claramente a que quien está escribiendo a título personal es el Señor Jesucristo. Jesús es el que está empuñando de alguna manera estas palabras y está transmitiéndole a la iglesia de la Odisea. Lo primero que hace, como en todo y cada uno de los mensajes, es darle un diagnóstico de la situación actual. Luego termina diciéndole qué cosas deben de hacer para mejorar su condición y al final termina exhortándoles o diciéndoles la bendición que tienen porque participarán
de algo que Dios mismo ha planeado. Amén. Aquí dice en primer lugar, hermanos, que la iglesia de la Odisea estaba pasando por una situación donde el Señor Jesús la consideraba como una iglesia tibia, una iglesia que ni fu ni fa, una iglesia entre San Juan y Mendoza, como una iglesia que no se definía realmente, una iglesia que estaba considerando las cosas espirituales, pero muchas veces esas cosas espirituales, esos valores espirituales estaban siendo opacados por intereses terrenales. Y a veces daban mayor énfasis, porque aquí da la razón de por qué el Señor le dice que eran gente tibia y por qué estaban en esa tibieza. Y los valores o la valorización que hace el Señor al respecto es que estaban considerando con muy buenos ojos su situación aquí a la tierra, su posición aquí a la tierra, y de alguna medida pensando de que lo más importante que estaban o lo que estaban experimentando tenía que ver con lo que estaban gozando aquí en la tierra. Por eso dice en el versículo número 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice, por lo tanto te vomitaré de mi boca. Y luego dice el versículo 17, ¿por qué? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, a la calificación que le hace el Señor, dice, tus intereses te hacen creer que los tiene todos, cuando en realidad no tienes nada. Ahora, del punto de vista terrenal, muchos colocarían a la iglesia de la Odisea en el ranking de las iglesias más exitosas, porque hoy día, hermanos, esta valoración se hace, y por eso muchos estudiosos dicen que la iglesia de la Odisea es la iglesia que representa la iglesia de los últimos tiempos, porque mirando y observando, contemplando, ¿qué es eso? ¿Un ruido? Está debajo. Que baje ahí, que baje un poquito, está distrayendo al predicador, dígale. Lo que decía, hermanos, para muchos hoy día es una iglesia exitosa. Amén. Dirían, lo tiene todo. Tiene riquezas, tiene posición, ha logrado adquirir las cosas que necesitan, tiene un hermoso templo, tiene gente, tiene posición. Entonces es una iglesia que podemos considerar como una iglesia exitosa, una iglesia que realmente se debe ser reconocida como tal. Y nosotros con nuestros ojos quizás en algún momento podríamos decir, esta es una iglesia exitosa. Esta es una iglesia que realmente puede llegar a ser reconocida como exitosa. Esto es lo que calificaríamos conforme a la visión del ser humano, a lo que nosotros vemos, y conforme a la visión que también tenía la propia iglesia de la Odisea con respecto a sí mismo. Ahora, la visión de Cristo con respecto a ella era totalmente diferente, totalmente opuesta. Le dice que eran personas desventuradas. Ellos se creían ricos y Jesús le dice, son gente miserable y pobre. Ellos se creían que tenían una gran visión por las cosas que estaban conquistando, y dice, realmente son personas ciegas. Ahora, ¿cuál es la razón? Amén. ¿Cuál es la razón por qué el Señor califica de esta manera? El asunto es que ellos habían perdido el fervor espiritual. Se habían vuelto personas que simplemente tenían una religión y que vivían, digamos, con una suerte de comodidad en ese estado religioso, pero no vivían con muy buena salud espiritual. Y Dios dice, lo que realmente importa en una iglesia es la salud espiritual. Lo que realmente importa en un creyente es la salud espiritual. No importa si tiene una buena posición, no importa si ha logrado muchas cosas en su vida. Lo que realmente será valorizado a la hora de entrar al reino de los cielos es si tiene una buena condición espiritual.
Y por eso dice el Señor aquí, yo los estoy evaluando y los considero que no son incrédulos, pero tampoco son creyentes. Que no son gente que niegan a Dios, pero tampoco son gente que buscan a Dios. No son gente que reniegan contra Dios, pero tampoco son personas que viven con pasión el Evangelio, que viven con pasión la esperanza de Dios. Entonces, cuando ustedes creen que tienen cosas valiosas, en realidad han perdido el verdadero objetivo de la vida. Amén. Que es encontrarse con la salvación. Hoy día, hermanos, es interesante cómo se ha vuelto tan elitista la sociedad. Y a veces esto también entra en la iglesia. A veces los estratos sociales, a veces la posición, también esto entra a converger a veces en la iglesia y no nos damos cuenta de esta realidad. Esto no es un tema nuevo, es un tema muy antiguo. Recordemos ya cuando se habló esto en la iglesia primitiva, donde hacían sentar a los más acaudalados del punto de vista humano en las primeras sillas y a los más pobres o modestos, no vamos a la palabra miserable, modestos, lo hacían sentar al final, lo más atrás de todo. Y en cierto momento los apóstoles reprendieron esta actitud. Esto no es lo que se debe practicar en la iglesia, porque la iglesia, la casa de Dios, en realidad todos somos iguales. Amén. Delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Y este es un concepto que debemos darnos cuenta, porque a veces el más pobre del punto de vista material puede llegar a ser el más rico del punto de vista espiritual. Amén. O sea que la verdadera riqueza tiene que ver con otros parámetros. Y aquí la palabra del Señor nos dice que debemos considerar cuáles son los parámetros espirituales que debemos tener en nuestras vidas. Y por eso dice en el versículo número 18, por tanto te aconsejo, le está diciendo Jesús a la iglesia, por tanto yo te aconsejo que de mí compres, número 1, oro refinado en fuego. Número 2, dice que te vistas de vestiduras blancas para que estés realmente vestido. Número 3, para que unjas tus ojos con colirios, para que realmente puedas ver. Amén. Ahora vamos a ver cuáles son estos consejos del Señor. Número 1, dice, debes comprar oro refinado con fuego. El apóstol Pedro, en su primera carta, dijo que la fe es mucho más preciosa que el oro. Que aunque el oro es perecedero, el cual debe ser probado con fuego para que demuestre su verdadera pureza, en realidad la que tiene mayor valor es la fe, porque ella se va robusteciendo a medida que es probada. Cuando está hablando aquí, hermanos, de oro refinado, está hablando de fe. El verdadero rico es aquella persona, desde el punto de vista, digamos, de riqueza, es aquella persona que vive con fe en sus corazones. La fe, hermanos, hace que las cosas sean posibles. La fe hace que nosotros no tengamos necesidades de ningún tipo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo alguna necesidad, puedo clamar a Dios y Dios me puede suplir. Hay cosas que el dinero o el oro no pueden comprar, pero la fe sí puede adquirir. La fe puede adquirir salud. La fe puede adquirir cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida. La fe puede hacernos transitar por caminos que ni siquiera nos imaginamos. La fe, hermanos, origina en la vida del cristiano resultados mucho más valiosos que el oro. Pero aún dice, la fe debe ser probada para que tenga un valor y nosotros sepamos que estamos viviendo en fe. Por eso Pedro le decía a los creyentes, dice, no, cuando venga alguna prueba, no se sientan como que le ha venido alguna cosa extraña, sino que esa es la oportunidad para poner en práctica la fe. ¿Dónde vamos a usar la fe si no es cuando tenemos algún tipo de necesidad?
La única forma en usar la fe es cuando nosotros estamos padeciendo, teniendo alguna necesidad. Allí se presenta la oportunidad de poner en práctica la fe en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántas cosas, hermanos, nosotros pensamos en nuestra vida que nos va a dar resultado el a veces tener algún recurso económico? Y decimos, bueno, tengo el recurso económico, voy a lograr tal cosa. Y al final transitamos por esa vía o por ese pensamiento, gastamos todo lo que teníamos y al final nos quedamos sin poder obtener lo que quisiéramos. Eso le pasó a la mujer, ¿se acuerda que se acercó y tocó el manto de Jesús? Era una mujer que tenía una buena posición, ¿se acuerda? Había pero gastado todo porque tenía una enfermedad, sufría de flujo de sangre, dice la Biblia. Y dijo, bueno, tengo el dinero, tengo los recursos, puedo acceder a los médicos, voy a sanarme. Pero con esa visión y con ese principio siguió adelante hasta que se le acabaron todos los recursos y su condición, dice, estaba peor que antes. Entonces hizo lo que debería haber hecho primero, pero lo hizo, digamos, como el manotazo de ahogado. Dice que fue a buscar a Cristo. Y el primer momento en que el Señor se le cruza, había una enorme dificultad, porque dice que la multitud estaba apretando y estaba rodeando al Señor. Seguramente había mucha gente que quería tocarlo al Señor o que quería acercarse a Él, y el tumulto era muy grande. Y esta mujer, hermanos, se resolvió tocar, aunque fuera la capa del Señor Jesús, el manto del Señor Jesús. Y dice que fue y se metió por dentro de la gente, tocó el manto, y dice que en ese mismo instante fue sana. ¿Qué aprendió esta mujer? Aprendió que la fe causa o tiene beneficios mucho más amplios que cualquier recurso en esta tierra. Amén. Si tuvieres fe, dice la Biblia, como un grano de mostaza, puedes hacer trasladar del monte a la mar. Si uno tiene fe y practica la fe en su vida y la hace crecer, podremos tener mucho más resultado que tener buena economía. La fe es poderosa, la fe es gloriosa. En segundo lugar, dice aquí que debes vestirte con vestiduras blancas para que realmente estés vestido. Las vestiduras blancas son sinónimo ¿de qué cosa? De pureza, de santidad. Amén. Aquí la palabra del Señor dice, hermanos, que para que realmente estemos vestidos y sea reconocida nuestra posición, tanto aquí en esta tierra como en el cielo, debemos vestirnos de vestiduras blancas. Debemos revestirnos de santidad. Debemos seguir y transitar por la santidad, por ese valor glorioso que Dios le puede conceder al ser humano. Amén. Todos los estudiosos están de acuerdo, hermanos, que todos cuando venimos a Cristo recibimos una santidad posicional. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo vengo a Cristo y pido perdón por mis pecados y mi vida es lavada en la sangre del Señor Jesucristo, en ese mismo momento soy santo, porque la obra de Cristo y el derramamiento de la sangre de Cristo hace 2000 años atrás me hace santo. Tengo una santidad posicional. Dios me concedió esa posición de santidad a través de la obra redentora de Cristo. Esa es la santidad posicional. Pero luego tenemos que continuar adelante, y allí es cuando comenzamos a transitar por la santidad progresiva, por aquella santidad que vamos progresando a través de nuestra vida. Amén. Cuando venimos a Cristo seguramente venimos con una cantidad de hábitos que no son buenos para la santidad. Y comenzamos a trabajar con esos hábitos y comenzamos a ver que hay hábitos que no nos ayudan y comenzamos a dejarlos y comenzamos a apartarlos de nuestra vida. Muchas veces tienen que ver con nuestra forma de vivir, con hábitos que teníamos, que a veces eran vicios o eran a veces algunas cuestiones de carácter que no eran buenas. Y a través que vamos transitando, vamos descubriendo que esas cosas no nos están ayudando y por lo tanto las vamos apartando. Eso es santidad progresiva. Amén.
Dice, hermanos, que la santidad se alimenta a través del temor de Dios. Amén. Cuando nosotros consideramos que servir a Dios y seguir a Dios es muy importante para nuestra vida, entonces nuestra santidad se va nutriendo con ese valor que es el temor al Señor. Entonces nosotros vamos transitando por la vida y reconociendo que hay cosas que debemos mejorar y que debemos impulsarnos hacia adelante, mejorando algunas cosas. Y eso hace que nuestras vestiduras se vayan emblanqueciendo, ¿verdad? Se vayan volviendo cada día más blancas, se vayan volviendo cada día más santas, porque nuestra vida se va santificando delante del Señor. Amén. Hermanos, la santidad parece para muchos una especie de utopía. Dice, ¿quién va a lograr la santidad si todos tenemos defectos? Y a veces, como tenemos defectos, utilizamos aquella frase muy célebre que dice que los seres humanos somos imperfectos, ¿verdad? Los seres humanos dicen, bueno, meto la pata porque somos seres humanos. No podemos ser perfectos. Ahora, Dios dice lo contrario. El modelo que el Señor ha hecho en nuestra vida es el modelo que nos ha demostrado que esto es posible. Jesucristo, dice, fue considerado perfecto, santo, sin mancha, dice la Biblia, y sin contaminación alguna. Y algunos dicen, bueno, pastor, pero no nos olvidemos que era el Hijo de Dios. Esa es media verdad, porque era el Hijo de Dios y era también un hombre como cualquiera de nosotros. El conocimiento que tenía Cristo de la existencia de Dios es el mismo conocimiento que tenemos nosotros, porque dice que el Espíritu Santo nos puede revelar todo lo que viene de parte de Dios. Así que nosotros podemos llegar a ese nivel de conocimiento en que Dios es realmente quien ha dicho ser. Así que ese es nuestro modelo. Pero en el libro en Primera de Pedro también dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. O sea que no es una consideración o es una opción de la vida, sino que es justamente un mandato de parte de Dios. La santidad es un mandato de parte de Dios. Cuando vemos que nos hemos equivocado o hemos fallado en algo, no tenemos que autocompadecernos y sufrir y rasgarnos las vestiduras y decir qué fracaso que soy. Nada de eso. Cuando hemos detectado que hay algo mal en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es inmediatamente corregirlo y transitar por el camino de la santidad. Eso embellece la obra del ser humano. Gloria sea el nombre de Jesús. Y la gente no se vuelve prestigiosa por lo que tiene, sino realmente por lo que es. La gente no se vuelve loable por lo que tiene, sino por quien es. Amén. La gente realmente se considera como importante por lo que realmente es. Amén. La Biblia dice también en Colosenses que así como vinimos a esta tierra, también nos vamos a ir. Así que a la hora de la vida somos todos, a la hora del nacimiento somos todos iguales y a la hora de la partida también somos todos iguales. Exactamente. Así que eso es lo que debemos considerar. Tercer lugar, dice versículo 18, la última parte, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Tener visión, hermanos, es algo extraordinario. Esta historia la escuché en varias oportunidades y la voy a volver a repetir, quizás ustedes también la escucharon. Se dice que en la inauguración del famoso parque de juego Walt Disney, o Disney World, el día de la inauguración, ya para ese entonces Walt Disney había fallecido. Entonces la inauguración la hace la esposa de Walt Disney y tiene la oportunidad de dar un discurso. El presentador que va a presentar a la esposa de Walt Disney dice las siguientes palabras. Dice, quiero presentar hoy día a la esposa de Walt Disney. Lamentablemente Walt Disney hoy no está con nosotros, pero hubiese sido lindo que Walt Disney pudiera haber visto lo que hoy nosotros vemos. Y pasa la esposa. La esposa parada detrás del micrófono le dice, realmente nosotros
vemos lo que vemos hoy día porque Walt Disney lo vio primero. Eso es visión. Eso es el ser humano visionario. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, aquí que hay una forma de ver, que es una forma espiritual de ver las cosas. Lo visionario tiene que ver siempre con lo que Dios quiere mostrar al ser humano. A veces el ser humano, hermano, no puede ver más allá de su corta visión. Algunos dicen no puede ver más allá de su nariz, porque su visión es corta. Sobre todo, hermanos, a veces cuando estamos metidos en alguna dificultad, en algún problema, y no visoramos salir de esa dificultad. Y entonces la visión, en vez de alargarse, se va acortando cada vez más. Producto de que no consideramos que vamos a salir de esa oportunidad, de esa situación, y que vemos que nuestra situación no mejora y entonces cada vez se nos va acortando más la visión. La Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros, si tenemos fe y si vivimos en santidad, se nos va a alargar la visión. No en vano el Señor puso aquí en este mensaje, en primer lugar, la fe. En segundo lugar, la santidad. Y en tercer lugar, la visión. Aquí, hermanos, en este proceso divino o simultáneo, hace que nosotros podamos ver mucho más lejos que lo que nosotros nos imaginamos cuando se trata del mundo espiritual. El tener visión deja de ser algo exclusivo para los visionarios y se puede transformar para todos aquellos que amamos y seguimos al Señor. Podremos ver cosas gloriosas, cosas maravillosas. Amén. Una de las cosas, hermanos, que he visto a través del tiempo en la iglesia, hermanos, hermanos con talentos preciosos, habilidades extraordinarias, y ver cómo Dios los usa. Y uno, a medida que ve a esa persona y que ve esa vida, dice, si este hombre se pusiera en las manos de Dios, nuestra visión no alcanzaría a quien podría llegar a ser. Pero las personas a veces no tienen esa visión y entonces comienzan a desalentarse o comienzan a frustrarse por las cosas y al final terminan dejando quienes eran. Si diríamos a veces cuando pasa el tiempo, qué lástima fulano, si hubiese seguido adelante sería alguien que hubiese conquistado grandes cosas. Pero su visión es corta y se ahogó en las dificultades o problemas que tenía y terminó alejándose de las cosas espirituales. Y hoy no es ni siquiera una pequeña fracción de lo que podía haber llegado a ser. He visto esto muchas veces. Dios puede, hermanos, potenciar lo que ya ha puesto en nuestra vida, conocido como los talentos y habilidades, y hacer que, hermanos, vayamos mucho más lejos de lo que nos podemos imaginar en nuestras vidas. Visión, hermanos, es lo que Dios quiere darnos en la vida. Visión es lo que Dios quiere concedernos para que podamos ver más allá de lo que nosotros podemos entender. Visión es tener una capacidad, hermanos, de ver lo que Dios puede hacer, aunque todavía no lo vemos. Los hindúes lo llaman tener un tercer ojo. Por eso se dibujan un punto rojo aquí en la frente, porque ellos le llaman que es tener visión, ver el mundo espiritual. Hermanos, muchos entienden, pero poco practican esta verdad. Muchos entienden que podemos ser y ver mucho más allá de lo que vemos, pero no entendemos que esto se puede lograr a través de la persona del Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos, ver lo que Dios está haciendo aquí en este lugar y lo que Dios está haciendo con algunos hermanos. Hermanos, eso es tener visión. Hemos visto eso hace algún tiempo atrás. Por eso nos tiramos al agua hace algún tiempo atrás, porque veíamos que Dios podía hacer cosas grandes. Hoy veo hermanos y hermanas que están transitando y creciendo en el Señor y veo, si seguimos en esta dirección, podremos, hermanos, en el nombre de Jesús, volvernos una iglesia que pueda ser influyente en esta sociedad. Y cuando me hablo de influyente no me estoy refiriendo a que podamos sentarnos al lado de fulano, de mengano, que podamos tener alguna posición aquí o alguna posición allá. Lo que quiero decir es que la palabra de la iglesia tenga valor donde nos movemos. Que la gente quiera escuchar lo que tenemos que decir.
Esa es una iglesia influyente. Alguien, hermano, que diga: esta iglesia tiene algo para decir, por eso voy a ir ahí. Esta iglesia tiene algo para decirme, voy a ir ahí. Es decir, cuando nos transformemos en iglesia influyente, hermanos, estoy hablando y diciendo, y lo repito una vez más, es que la gente quiera escuchar lo que nosotros tenemos que decir. Y si nosotros transitamos por el camino por donde vamos y seguimos siendo guiados por este camino y transitamos por él, sin duda, en el nombre del Señor, nos vamos a transformar en una iglesia, amén, que tenga algo que decir. Por eso aquí, hermanos, la palabra del Señor habla de visión, ver más allá de lo que todavía no vemos, amén, de lo que todavía no contemplamos. Hermanos, estas son las recomendaciones, amén, las exhortaciones que el Señor hace. Y lo termina subrayando de alguna manera diciendo: y digo estas cosas porque realmente los amo. Versículo 19: yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor dice, hermanos, que dice estas cosas porque realmente ama a la iglesia y desea que la iglesia se supere y desea que las personas realmente se superen. Pero para podernos superar debemos tener los verdaderos valores, lo que realmente son los que importan. Y que la visión, o que a veces los principios y valores que nos vende este mundo no coinciden en muchas oportunidades, no coinciden con los valores espirituales. Para alcanzar esos valores espirituales tenemos que entrar en este proceso divino de enriquecernos con lo que realmente es valioso, la fe, con vestirnos con lo que realmente viste, que es la santidad, y con ver con lo que realmente nos profundiza la visión, que es la obra del Señor, la visión de Dios. Esto es lo que Dios quiere y lo que nosotros debemos de hacer. Amén. Yo, dice, reprendo y exhorto a los que amo. Y hoy decimos: gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias porque tenemos estas cosas que son importantes. Gracias porque tú tienes planes futuros para usted y para mí. Gracias porque Dios ha diseñado cosas extraordinarias. Y lo dice en el verso 20, dice: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Al que venciere, amén, al que venciere, entraremos en el reino de los cielos. Pongámonos de pie, hermanos, en esta hora. Vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar al Señor, vamos a exaltar al Señor. Es tiempo, hermanos, de tener algo valioso en nuestras manos, y si ya lo tenemos, es tiempo de profundizarlo. Es tiempo de vestirnos bien. Recuerde cuál es el Armani del cielo: vestiduras blancas, resplandecientes, que nos hacen ver la santidad de Dios. Recuerde lo que realmente es poder ver, poder tener esa visión, hermanos, de ver más allá de lo que hoy está a nuestro alrededor, lo que está enfrente nuestro, poder ver mucho más allá, poder contemplar mucho más allá. Esa es verdadera visión. Así que cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Padre amado, gracias te damos en esta hora, Jesús. Señor, alabamos, glorificamos y exaltamos tu glorioso y divino nombre, Padre. Señor Jesús, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, habla a nuestro ser, Padre amado, en el nombre de Jesús. Tú eres poderoso, Padre amado, aleluya. Tú eres glorioso, Cristo de los cielos. Habla a nuestro ser. Abra su boca, hermano, en esta hora, en el nombre de Jesús, y dígale lo que tiene que decirle al Señor, aleluya. Y dígale: Señor, estoy en este proceso divino, Padre amado. Quiero adquirir esos valores que realmente son relevantes aquí en esta vida, Padre Celestial. Quiero adquirir fe y crecer en ella, Padre amado. Quiero vivir en santidad y purificarme cada día, Señor eterno. Quiero tener visión espiritual para que pueda ver mucho más lejos que lo que puedo ver con mi visión natural, Padre Celestial. Tú eres un Dios poderoso, Padre amado, Dios glorioso, Padre Celestial. Por eso clamamos y adoramos y glorificamos, Padre amado, tu santo y divino nombre. Mi hermano, alaba al Señor en esta hora. Por un momento
momento, aleluya, tomes el tiempo de alabar, de adorar, de glorificar el nombre del Señor, de exaltar la presencia de Dios vivo, aleluya, de poder entender cuáles son las cosas que realmente importan en nuestra vida, las cosas que realmente son valiosas en nuestra vida, aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Oh, Padre amado, en el nombre de Jesús, que podamos vivir, Dios Santo, en santidad, Padre amado, aleluya. Que cuando, Padre Celestial, tengamos alguna necesidad, que vayamos en primer lugar a ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que podamos doblar nuestras rodillas.